Cuando Marcos regresó al pueblo después de tantos años, no lo hizo por nostalgia ni por querer reconectar con su pasado. Volvía por necesidad. Su padre había enfermado, y aunque llevaban años sin hablarse, la responsabilidad pesaba más que el orgullo. Al llegar, el aire seco de la meseta y las calles empedradas le recordaron todo lo que había intentado olvidar. Los silencios incómodos, las miradas que juzgaban y aquel verano que cambió el rumbo de su vida. Nada parecía haber cambiado. Las mismas fachadas, los mismos nombres en los buzones. Incluso la cafetería en la esquina seguía con el cartel torcido. Pero lo que sí había cambiado era él. Y aún no sabía cuánto eso incomodaría a quienes lo habían conocido antes. Apenas entró en casa, su padre lo saludó con un gesto cansado. No hubo abrazos ni palabras cálidas. Solo la certeza compartida de que aquel reencuentro no era más que una pausa necesaria en medio de una historia inconclusa. Marcos se instaló en la habitación que había dejado a los 18 años, ahora vacía de todo menos del eco de sus decisiones. El primer encuentro con los vecinos fue inevitable. En la tienda, en la farmacia, en la panadería, todos parecían sorprendidos de verlo allí de nuevo. Algunos sonreían por cortesía, otros apenas lo saludaban. Pero entre todas las caras, hubo una que le estremeció el alma: Julián. Julián era ahora maestro en la escuela del pueblo. Más sereno, más centrado. Ya no era el adolescente impulsivo que compartía tardes de bicicleta con él. No se saludaron. Solo se miraron durante unos segundos que parecieron eternos. Esa mirada fue suficiente para despertar todo lo que Marcos había enterrado durante años. Aquella noche, Marcos no pudo dormir. Se preguntaba si volver era un error. Si quizás su presencia removía historias que otros también intentaron olvidar. Pero lo que más le inquietaba no era el rechazo, sino el deseo de quedarse, de comprender, de cerrar un ciclo abierto demasiado tiempo. El día siguiente trajo una oportunidad inesperada. Su padre necesitaba unos papeles del ayuntamiento, y Marcos se ofreció a ir. Al entrar en el edificio, lo primero que vio fue a Julián, hablando con alguien del personal. El corazón le dio un vuelco. No podía evitarlo. Intentó no cruzar palabras, pero Julián lo vio y se acercó. Con voz firme, le preguntó si necesitaba ayuda. Marcos respondió que no, pero agradeció el gesto. Hablaron solo unos minutos, pero el tono era diferente al del pasado. Más maduro, más prudente. Sin acusaciones, sin reproches. Pero con un trasfondo de historia compartida que nadie podía negar. Esa misma tarde, Julián pasó por la casa de Marcos. Dijo que solo quería saludar al padre, pero el encuentro terminó alargándose. Hablaron en el patio, recordando anécdotas, evitando cuidadosamente el tema más profundo. Ambos sabían que lo evitaban, y aún así se sentían agradecidos por poder compartir ese silencio sin culpa. Marcos comenzó a preguntarse si el pueblo no era tan hostil como lo había imaginado. O si, tal vez, él había cambiado tanto que ahora podía enfrentarse a los fantasmas sin temblar. Lo que sí sabía era que Julián había vuelto a ser parte de su vida. Y eso lo cambiaba todo. Pero no todo sería tan simple. Al día siguiente, una conversación casual con un vecino reveló algo que Marcos no esperaba. Julián estaba comprometido. No con una mujer, como muchos suponían, sino con un hombre, Daniel, que vivía en otra ciudad y que planeaba mudarse pronto. Esa noticia removió dentro de Marcos una mezcla de emociones que no supo cómo procesar. No era celos. Era otra cosa. Algo más complejo, más profundo. Esa noche, mientras la brisa fresca entraba por la ventana y el silencio reinaba en casa, Marcos comprendió que este regreso no sería solo temporal. Que el pueblo, con todos sus ecos y sus historias sin cerrar, aún tenía algo que decirle. Desde aquel inesperado reencuentro con Julián, Marcos comenzó a percibir el paso de los días de otra forma. Algo dentro de él se movía con cada encuentro casual, con cada palabra cruzada o incluso con cada gesto. Intentaba mantenerse distante, recordar que solo estaba allí por un tiempo limitado y que no debía volver a involucrarse emocionalmente. Pero sus pensamientos lo traicionaban. Se sorprendía imaginando cómo habría sido su vida si nunca se hubiera ido del pueblo, si nunca hubiera renunciado a ciertas verdades por miedo al juicio ajeno. Julián, por su parte, parecía cómodo con la presencia de Marcos. No buscaba forzar conversaciones ni revivir el pasado, pero sí mostraba interés genuino en saber cómo le había ido en la ciudad. Había una tranquilidad en su forma de hablar que desarmaba a Marcos, una seguridad que contrastaba con sus propias inseguridades aún no resueltas.
Una tarde, Julián lo invitó a una pequeña actividad que organizaba en la escuela con antiguos alumnos. Marcos dudó, pero finalmente aceptó. El evento fue sencillo: juegos, risas, recuerdos. Pero entre todo eso, él no pudo evitar notar cómo Julián se desenvolvía con naturalidad, sin esconder quién era. Ya no parecía temer a las habladurías ni a los murmullos del pueblo. Eso lo admiraba. Y también lo incomodaba. Después del evento, caminaron juntos por una calle solitaria. Julián hablaba de su trabajo, de la importancia de dar ejemplo a los jóvenes y de cómo había aprendido a no justificarse por su forma de ser. Marcos escuchaba, aunque en su interior se libraba una lucha. Quería decir muchas cosas, pero no encontraba la forma. Tenía miedo de romper el equilibrio. Aquel paseo terminó con una despedida breve, casi automática. Marcos volvió a casa con una mezcla de ansiedad y nostalgia. Se dio cuenta de que admiraba profundamente a Julián, pero también sentía una punzada de distancia. Como si él ya hubiera hecho un camino que Marcos apenas empezaba a recorrer. Esa noche, tomó una libreta vieja y comenzó a escribir. No era un diario. Eran pensamientos sueltos, preguntas que no había tenido valor de decir en voz alta. En los días siguientes, la rutina del pueblo seguía su curso. Las visitas al médico con su padre, los encargos, los saludos en las tiendas. Pero cada vez que se encontraba con Julián, algo cambiaba. No eran encuentros planeados, pero sí significativos. Como si el destino insistiera en reunirlos una y otra vez. Un domingo por la mañana, mientras tomaban café en la plaza, Julián le contó que Daniel, su pareja, llegaría en unas semanas. Lo dijo sin tensión, como si hablara de algo cotidiano. Marcos asintió y fingió una sonrisa, pero por dentro algo se quebró. No porque esperara algo romántico, sino porque comprendió que esa puerta ya estaba cerrada. Que Julián no lo esperaba. Y que todo lo que él sentía era solo suyo. Esa tarde, Marcos decidió ir a caminar solo por los campos que rodeaban el pueblo. Necesitaba aclarar su mente. Mientras caminaba, recordaba los días de adolescencia, las charlas con Julián, los silencios compartidos, y aquella tarde que marcó su despedida. Fue entonces cuando se dio cuenta de que nunca había perdonado del todo ni a los demás ni a sí mismo. Que aún cargaba culpas que no le correspondían. El encuentro con Julián lo había desestabilizado no solo por lo que sentía, sino por lo que representaba, una vida posible que no se atrevió a vivir. Una versión de sí mismo que había evitado por miedo. Y ahora, al verlo pleno, tranquilo, acompañado, no podía evitar preguntarse qué hubiera pasado si él también hubiera sido valiente. Esa noche, al llegar a casa, encontró una carta sobre su cama. Era de su padre. Pocas palabras, pero con peso: no sé si hice las cosas bien, pero me alegra que hayas vuelto. Aquí siempre será tu lugar, incluso cuando ya no esté. Marcos sintió un nudo en el pecho. A veces, las reconciliaciones no llegaban con grandes gestos, sino con silencios rotos en el momento justo. El pueblo parecía más callado de lo habitual, pero dentro de él todo era ruido. No podía huir de sus sentimientos. Y tampoco quería seguir escondiéndose. El regreso, que pensó que sería breve, se estaba convirtiendo en un viaje más profundo. Hacia adentro, hacia la verdad, hacia una nueva forma de aceptar lo que siempre fue. La llegada de Daniel al pueblo fue más silenciosa de lo que Marcos había imaginado. Ningún anuncio, ningún revuelo. Julián simplemente lo mencionó una tarde, como algo natural. Marcos se encontró con ellos en la feria local, donde todos parecían conocer a Daniel. Era amable, atento, con esa facilidad de integrarse sin llamar demasiado la atención. Saludó a Marcos con una cordialidad que dolía más de lo que él quiso admitir. Durante todo el evento, Marcos observaba desde la distancia. No era celos lo que sentía, sino una mezcla de tristeza y resignación. Por primera vez, entendió que había llegado tarde. No por días o semanas, sino por años. Y en ese retraso, Julián había aprendido a vivir sin él, a amar sin esperar, a construir algo nuevo. Volvió a casa esa noche sintiendo un peso en el pecho. Su padre dormía ya, y el silencio de la casa le resultaba más ruidoso que cualquier conversación. Abrió su libreta y escribió: no supe quedarme cuando era el momento. No sé si merezco volver. Cerró la libreta y miró por la ventana. El cielo era el mismo de siempre, pero él ya no era el mismo joven que partió años atrás. Los días siguientes, Marcos intentó mantener la distancia.
Se centró en ayudar a su padre, en tareas pequeñas, en evitar encuentros incómodos. Pero el pueblo es pequeño y las coincidencias frecuentes. Una mañana, mientras recogía unos documentos en el ayuntamiento, se cruzó con Julián. Iba solo. Hubo un saludo breve y una invitación espontánea a tomar un café. Marcos dudó, pero aceptó. En la cafetería, hablaron de todo menos de lo importante. Marcos evitaba tocar el tema de Daniel, y Julián, con su habitual prudencia, no forzó nada. Pero en medio de una pausa, Julián bajó la mirada y dijo que notaba algo en él, como si tuviera algo por decir y no lo hiciera. Marcos se quedó callado. Sentía la garganta cerrada y las palabras amontonadas. Después de ese encuentro, supo que debía tomar una decisión. No podía seguir con esa dualidad, con esa nostalgia que solo le hacía daño. Pensó en marcharse antes de lo previsto. Tal vez eso lo liberaría. Tal vez volver a su vida anterior era lo correcto. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él se rebelaba ante esa idea. ¿Por qué siempre huía cuando debía quedarse? Una noche, su padre le pidió que se sentara con él en el porche. Sin muchas palabras, le habló de su juventud, de decisiones que nunca se atrevió a tomar, de arrepentimientos silenciosos. No fue una confesión emocional, pero sí un gesto de apertura que Marcos no esperaba. Comprendió que su padre, con todas sus limitaciones, intentaba decirle que estaba bien vivir con verdad. Que ya no tenía que esconderse. Que él también había sido prisionero del qué dirán y no quería lo mismo para su hijo. Ese momento lo marcó. No porque resolviera sus dudas, sino porque le mostró que, tal vez, no necesitaba la aprobación de todos, sino la suya propia. Al día siguiente, fue a visitar a Julián. No sabía qué diría. Solo sabía que no podía seguir callando. Cuando llegó, fue Daniel quien abrió la puerta. Lo saludó con cortesía, sin sorpresa. Marcos pidió hablar con Julián un momento, y él, sin preguntar nada, lo llamó. Julián salió al jardín. Estaba tranquilo, como siempre. Marcos, con el corazón en la garganta, respiró hondo y empezó a hablar. No hizo una declaración. Tampoco pidió nada. Solo compartió su verdad, que había tardado en aceptarse, que nunca dejó de pensar en él, que no buscaba recuperar algo, sino cerrar lo que nunca pudo terminar bien. Julián escuchó en silencio. Cuando Marcos terminó, solo asintió y dijo que necesitaba tiempo para pensar. Que agradecía su honestidad, pero que ahora las cosas eran diferentes. Esa noche, Marcos no durmió. No por angustia, sino por la calma extraña que viene después de decir lo que uno ha guardado tanto tiempo. Sentía que, por primera vez, había actuado con valor. No sabía si cambiaría algo. Pero sabía que había sido fiel a sí mismo. El pueblo seguía con su rutina. Pero dentro de Marcos, algo había cambiado. Ya no era solo el joven que volvió. Era el hombre que, después de años de silencio, por fin había dicho lo que sentía. Y aunque la respuesta no fuera clara, el acto de hablar ya era una forma de sanar. Después de aquella conversación en el jardín, Marcos no volvió a ver a Julián durante varios días. No hubo mensajes ni encuentros inesperados. El silencio no era agresivo, pero sí claro. Julián necesitaba espacio, y Marcos lo respetaba. Sin embargo, el tiempo parecía haberse detenido para él. Cada día en el pueblo era una repetición de miradas conocidas, calles familiares y recuerdos que emergían sin permiso. Intentó centrarse en su padre, que, aunque no hablaba mucho, parecía más presente. Compartían desayunos sin muchas palabras y tareas del campo que servían como distracción. Marcos valoraba esos momentos como pequeños puentes, fragmentos de una relación que antes se sentía rota y que ahora, poco a poco, comenzaba a construirse. Una tarde, mientras ayudaba a reparar una vieja cerca, recibió la visita inesperada de Daniel. Se presentó sin rodeos, con una expresión neutral. Le dijo que Julián no estaba, pero que él sentía que debía hablar con él. No para confrontarlo, sino para aclarar cosas. Marcos aceptó, algo tenso. Daniel no buscó acusarlo ni marcar territorio. Le habló con serenidad, diciendo que conocía a Julián desde hacía años, que su vínculo no era perfecto, pero era sincero. Dijo que, si bien entendía el pasado de ambos, también creía que el presente no podía vivir bajo la sombra de lo que fue. No puedes cambiar el tiempo que estuviste ausente, le dijo, pero puedes decidir si quieres seguir quedándote o volver a huir. Esas palabras lo golpearon más de lo que pensó.
No por su dureza, sino por su verdad. Marcos no respondió. Solo lo observó mientras Daniel se alejaba por el sendero polvoriento. Aquella noche, escribió una carta. No sabía si se la entregaría a Julián o si solo necesitaba poner en palabras todo lo que sentía. La carta no era una súplica, ni una confesión romántica. Era más bien un cierre, una forma de ordenar su interior. Hablaba del miedo que sintió durante años, del amor no dicho, de las veces que pensó en volver pero no se atrevió. Hablaba también de su nueva relación con su padre, de cómo volver al pueblo le había devuelto partes de sí mismo que creyó perdidas. Al día siguiente, fue a dejar la carta en el buzón de la casa de Julián. Lo hizo en silencio, sin esperar que nadie lo viera. Al regresar, se sintió más liviano. Por primera vez, su mente no giraba en círculos. Aceptaba que el futuro no estaba en sus manos, pero que el presente ya no le pertenecía al pasado. En los días que siguieron, la vida siguió su curso. El pueblo preparaba una fiesta local, y su padre le pidió que lo acompañara. Al principio dudó, pero aceptó. Necesitaba cerrar su estancia allí con algo más que nostalgias. En el evento, se mezclaban los aromas de comida casera, música tradicional y voces conocidas. Marcos saludaba con cortesía, pero sin buscar conversación. Hasta que, entre la multitud, vio a Julián. Estaba solo, junto a un árbol, observando las luces. Marcos sintió un impulso, pero dudó. No quería invadir. No esta vez. Fue Julián quien se acercó. No dijo nada al principio. Solo le ofreció una sonrisa tenue. Luego, en voz baja, dijo que había leído la carta. Que le costó procesarla. Que no esperaba esas palabras, pero que le hicieron bien. Que, aunque su vida con Daniel era estable, lo que sentía por Marcos nunca fue del todo olvidado. Marcos no respondió. No porque no tuviera que decir, sino porque comprendía que a veces el silencio también era una respuesta. Caminaron juntos unos minutos, sin rumbo fijo. Julián habló de sus miedos, de cómo también le dolió la ausencia. Dijo que no buscaba respuestas inmediatas, pero que quería que Marcos supiera que, más allá de lo que eligiera, su regreso había sido importante. Cuando la música aumentó su ritmo, Julián se despidió con una mirada serena. No fue un adiós, pero tampoco una promesa. Solo un instante compartido en el presente. Marcos volvió a casa con el corazón agitado. No por esperanza, sino por claridad. Por fin entendía que no todo debía resolverse con finales felices. A veces, el acto de regresar, de hablar, de mostrarse vulnerable, ya era un cierre necesario. El día después de la fiesta local amaneció con un cielo cubierto y una brisa suave que recorría el pueblo. Marcos despertó antes que de costumbre. No porque tuviera algo que hacer, sino porque sentía que algo dentro de él había cambiado. No era alegría ni tristeza. Era más bien una sensación de que, finalmente, algo se había acomodado en su interior. Pasó la mañana ayudando a su padre con las tareas habituales. Ya no necesitaban muchas palabras para entenderse. La rutina compartida se había vuelto un lenguaje en sí misma. Su padre, sin decirlo, parecía más tranquilo con su presencia. Y Marcos sentía que esa reconciliación silenciosa era uno de los regalos más inesperados de su regreso. Por la tarde, decidió caminar solo por los alrededores. Recorrió los mismos senderos que había transitado de adolescente, esta vez sin el peso de la huida ni la vergüenza. Se detuvo en una colina desde donde podía ver el pueblo entero. Allí, con el viento acariciando su rostro, pensó en Julián. No como antes, con esa mezcla de culpa y deseo, sino con un respeto nuevo. Habían compartido algo importante, aunque breve. Y esa conexión no necesitaba una continuación para ser válida. Volvió a casa con una decisión tomada. Había llegado el momento de irse. No como quien escapa, sino como quien se despide desde la calma. Preparó su maleta en silencio. Su padre entró a la habitación, lo miró y simplemente asintió. Luego le ofreció llevarlo a la estación. Ese gesto, tan simple, tenía una carga emocional inmensa. El viaje hacia la estación fue tranquilo. Hablaron poco, pero en el aire flotaba una comprensión mutua. Al llegar, se abrazaron. Por primera vez en años. No fue un abrazo largo, pero sí firme. Un cierre. Un comienzo. En el tren, Marcos observó por la ventana mientras el paisaje se desdibujaba lentamente. No sentía ansiedad ni melancolía.
Sentía, más bien, una especie de gratitud. Por haber tenido el valor de volver. Por haber enfrentado su historia. Por haber sanado partes que creyó rotas para siempre. Días después, ya en su ciudad, volvió a su rutina. Pero él ya no era el mismo. Respondió correos, retomó su trabajo, se reunió con amigos. Sin embargo, todo tenía un matiz distinto. Había aprendido que no todo se resuelve en el pasado. Que a veces, sanar no significa cambiar lo que fue, sino comprenderlo desde otro lugar. Un domingo, recibió un mensaje breve de Julián. Solo decía, gracias por la carta. Me ayudó más de lo que imaginas. Cuídate. Marcos sonrió. No respondió. No porque no quisiera, sino porque entendía que no todo necesita una segunda parte. Esa noche, mientras caminaba por la ciudad, recordó el pueblo. El olor a tierra mojada, las tardes silenciosas, las conversaciones a medias. Y entendió que cada regreso, si se hace con honestidad, puede convertirse en un acto de amor. No necesariamente hacia otra persona, sino hacia uno mismo. La historia entre él y Julián no necesitaba una definición. No era un fracaso ni una oportunidad perdida. Era lo que tenía que ser. Un reencuentro que sirvió para recordar quién era. Para reconciliarse con su historia. Para entender que crecer también implica dejar ir lo que alguna vez dolió, sin necesidad de borrarlo. Marcos no buscaba héroes ni culpables. Solo quería vivir con más verdad. Y, aunque la vida no siempre da segundas oportunidades, sí ofrece instantes que, si se viven con el corazón abierto, pueden cambiarlo todo.